Quiero invitarlos, mis amados hermanos, a que me acompañen a la palabra de Dios, a Efesios 4, versículo 11 al 16. Vamos a estar compartiendo, mis hermanos. El mensaje de esta mañana tiene como título Congregándonos para la madurez espiritual. Congregándonos para la madurez espiritual. Efesios 4, versículo 11 al 16 dice la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien coordinado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios, mis hermanos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por esta mañana, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu obra. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres el que hace todas las cosas, Señor. Porque toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, el honor, todo es para ti, Señor. Padre, enséñanos por medio de tu palabra en esta mañana, a mis hermanos, a mi vida, Señor, que podamos predicar y anunciar tu evangelio con todo respeto, con toda reverencia, Señor, y con libertad, Señor, y con denuedo que tú das, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a guardar tu palabra y a vivirla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Congregándonos para la madurez espiritual. Congregándonos para la madurez espiritual. ¿Cuánto es necesario, mis amados hermanos, la madurez? Amén, ¿cierto, mis hermanos? Es muy importante llegar a un tiempo de madurez. Cuando nosotros nacemos, mis amados hermanos, vamos teniendo un proceso de crecimiento. Pasamos por la etapa de ¿qué? De ser bebés, de la niñez, de la adolescencia, de la juventud y llegamos a la edad adulta, ¿cierto, mis hermanos? Todo es un proceso, todo tiene un tiempo, pero nadie se queda como niño, como bebé, ninguno. Yo no veo aquí que haya un hermano nacido hace 40 años y esté chiquitico o bajito, bueno, yo, sí, pero no por eso, sino porque ya va la contextura de uno, mis hermanos. Pero ninguno se queda en la etapa de bebé ni de niño, mis amados hermanos. Ni de adolescencia ni de juventud, aunque muchos crean que todavía son bastante jóvenes, ¿sí? Cuando hay realidades de realidades y hay tiempos de tiempos, mis amados hermanos. Y todos los tiempos debemos saberlos vivir. Todas las etapas toca saberlas vivir. Hay una etapa donde estamos bebés, que es donde ¿qué? Precisamente nuestros padres nos cuidaban, nos alimentaban, nos daban el alimento, nos enseñaban y poco a poco, a medida que fuimos creciendo, así fue el proceso, mis hermanos. El crecimiento no solamente fue físico, sino que también fue mental, emocional, fue de aprendizaje. Poco a poco vamos viendo, mis amados hermanos, cómo la vida, muchas cosas de la vida van haciendo a una persona. Porque nosotros somos como un vaso, mis hermanos. Nosotros somos como un vaso que cuando nace está como vacío. Y a medida que va pasando el tiempo, se va llenando primeramente ¿de qué? De lo que los padres le enseñan, de lo que los padres le dan, de lo que ven de sus amigos, de las influencias, de las modas, de la música y de tantas cosas que el vaso se puede ir llenando en cada uno de nosotros. Pues ese vaso, mis amados hermanos, somos nosotros, es nuestro corazón. El corazón y los pensamientos de una persona, mis amados hermanos, no puede quedarse toda la vida como pensamientos o emociones o decisiones de un niño,
sino que hay que ir en crecimiento. Debe haber un proceso, mis amados hermanos, debe haber un avance, se debe ver el resultado de nuestro crecimiento en Dios. ¿Qué va marcando, mis amados hermanos, el crecimiento en Dios? ¿Cuánto yo estoy dispuesto a dejar que el Señor me llene? Como decíamos ahorita, nosotros somos como vasos, mis amados hermanos. Si el vaso se va llenando, pues eso es lo que se va a ir viendo. Cuando usted ve un vaso transparente y usted lo llena de Coca-Cola, ¿de qué color se ve el vaso? Se ve negro. Pero si usted le echa agua, no se va a ver negro, se va a ver transparente, mis amados hermanos. Entonces, a medida que nosotros vamos llenándonos, vamos permitiendo que dejar y que no dejar entrar a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, pues así va a ser mi conducta, así va a ser mis actitudes, así van a ser mis decisiones, así va a ser mi manera de hablar. Ahora, si yo me quedo con la etapa de bebé y de niñez, y creo que todavía estoy allá, mi manera de hablar va a ser como bebé, mi manera de vivir va a ser como un niño, mi manera de tomar decisiones va a ser como un niño. A veces quiero, a veces no quiero, a veces somos muy faltos de tomar decisiones, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque hace falta madurez, mis amados hermanos. Cuando una persona llega a ser adulta, se supone que cuando uno llega a ser adulto ya tiene uno una capacidad de pensamientos, de tomar decisiones, de darle manejo, controlar las emociones de una persona adulta, con madurez, mis amados hermanos. Pero resulta que a veces no es así. A veces no sucede así, mis amados hermanos. En la palabra de Dios, en la Biblia, nos habla acerca de la madurez espiritual. Nos habla acerca de la madurez espiritual. Todos nacimos de nuevo por medio de la fe en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Y empieza ese proceso espiritual como si cuando nacimos, mis hermanos, vamos creciendo. Entonces, poco a poco, a medida de que, nacimos de nuevo y poco a poco, a medida que va pasando el tiempo y de cuánto yo me disponga a aprender del Señor y a dejarme enseñar por el Señor, por Dios, a medida de que yo le dé facilidad, le dé como que ese control al Señor de mi vida, a medida que va pasando el tiempo, pues eso va dando como resultado un crecimiento, mis amados hermanos. Un crecimiento y vamos llegando a etapas. Entonces, espiritualmente a la etapa de niño, que es cuando estamos recibiendo los fundamentos, cuando hasta ahora estamos empezando, estamos aprendiendo, vamos creciendo espiritualmente. Y lo que tiene que alcanzar todos, o lo que tenemos que alcanzar todos, mis amados hermanos, es llegar a la madurez, mis amados hermanos, todos a la madurez. En la traducción del lenguaje actual, mis amados hermanos, esta misma palabra, de Efesios 4, 11 al 16, lo quiero leer, dice: Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas, a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, ¿cuántos formamos la iglesia, mis hermanos? Diga amén. Todos formamos la iglesia, que es un cuerpo, estemos capacitados, preparados para servir y dar instrucciones a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos o maduros, porque esta palabra perfecto viene del significado del griego es madurez, mis hermanos, para que todos seamos perfectos o maduros, como lo es ¿quién? Cristo, mis amados hermanos. ¿Cómo lo es Cristo? Por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. ¿Cómo llega uno a ser maduro, mis amados hermanos? Aquí lo dice el apóstol Pablo. Por conocer al Hijo de Dios y por confiar en el Hijo de Dios. Así es que se logra la madurez espiritual, mis amados hermanos. ¿Y el conocimiento viene de un día para otro? ¿Cierto que no, mis amados hermanos? Así como cuando nacimos,
y poco a poco nuestros padres nos iban enseñando todas las cosas de cómo vivir. Asimismo, mis amados hermanos, dentro de la iglesia, asimismo dentro de la congregación, mis amados hermanos, a medida de que el Señor nos va enseñando, mis amados hermanos, vamos confiando más en Él y vamos creciendo más en conocimiento de Él. Y eso es lo que nos va a llevar a ser creyentes maduros, mis amados hermanos, a la estatura de un varón perfecto, de Cristo Jesús. Sigue diciendo el apóstol Pablo en esta versión: ya no seamos como niños. Ya no seamos como niños. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo, mis amados hermanos? Sí, nacieron de nuevo, pero no se queden ahí con los fundamentos. No nos conformemos, mis amados hermanos, en que leer la Biblia así, leí el capítulo, 115 del Salmo, listo, ya, me acuesto, ya, me voy para el trabajo, ya. No hay que conformarse, mis amados hermanos. Me levanté y gracias, Señor, por este día, gloria a Dios, tu misericordia es para siempre. Se levanta, se baña. Todo el día pasó sin más. Pues, hermanos, para poder llegar a la madurez, teniendo esa actitud, va a ser muchísimo más duradero y va a ser más difícil, porque no hay disposición de parte de nosotros para poder tener un crecimiento y una madurez, hermano. ¿Sabe qué estamos acolitando? Que nos estamos quedando como niños. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque nosotros mismos no nos estamos disponiendo, abriendo nuestra mente y nuestro corazón, tiempo y todo lo que somos, a que el Señor nos vaya dando el crecimiento. La palabra de Dios dice que Él es el que da el crecimiento. Sí, Él da el crecimiento por medio del conocimiento del Hijo de Dios y de la fe en el Hijo de Dios. Porque, mis amados hermanos, puede que sí, mis amados hermanos, nosotros estemos buscando al Señor y todo, pero no estamos confiando ni en su palabra, ni nos estamos entregando de mente, cuerpo, alma y corazón a que cada día su palabra, mis amados hermanos, nos vaya formando más y más y más y más a cada uno de nosotros. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad, mis amados hermanos, de aceptar, de buscar el rostro de Dios, de buscar el conocimiento de Dios y creer en Él para tener un crecimiento y alcanzar la madurez. Pues resulta, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo les dice, precisamente le dice a la iglesia de Éfeso, a los cristianos en Éfeso, que no se quedaran como niños. Que no se quedaran como niños. Que ahora piensan una cosa. Esta versión es más clara, mis hermanos, dice que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. Ahí está describiendo cómo es la actitud de un niño. No nos podemos quedar, mis amados hermanos, en esa estatura donde ahorita quiero y ya después no. Pues no sé si decidirme o no decidirme. No sé si estar en el mundo o estar con Cristo. No sé si de verdad disponerme completamente al servicio, a la obra del Señor, o no hacerlo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el que conoce ya a su Señor, mis amados hermanos, y el que confía plenamente en el Señor Jesucristo, sabe dónde está y que no hay otro lugar. Pablo lo dijo, solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y qué pasó con el apóstol Pedro, mis amados hermanos? Ciertamente cuando el Señor lo llamó, empezó un proceso con el Señor. Empezó un proceso. Cuando el Señor fue crucificado, mis amados hermanos, y resucitó al tercer día, recordemos que antes de ser crucificado el Señor, Pedro lo había negado 3 veces, mis hermanos. Lo cual quiere decir que el proceso no quiere decir que no vayan a haber caídas. Porque cuando uno es bebé, mis amados hermanos, y cuando uno es niño, uno empieza a caminar y ¡pum! Muchas caídas van a haber. ¿Por qué? Porque es inexperto. Todavía no tiene esa madurez, esa capacidad de sostenerse solo. No tiene la firmeza y la fortaleza para sostenerse solo. Por eso es que el apóstol Pablo está describiendo que algunos llamó Dios para
apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros, a fin de que todos lleguemos a la madurez. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Que estos ministerios, o los que Dios llama, los que Dios capacita y los que forma para estar dentro del ministerio, la misión de ellos es que los hermanos estén firmes y fortalecidos y lleguen a la madurez. Ahora, mis amados hermanos, ¿cómo va a poder una iglesia alcanzar ser madura si el que está encargado o el que está al frente no le enseña la palabra de Dios? O sea, no le da el conocimiento del Hijo de Dios. Y no lo motiva a tener fe en el Hijo de Dios. Pues mis amados hermanos, si desde aquí no se está dando lo que se requiere para alcanzar la madurez, todos van a quedar en etapas dispersas. Unos niños, otros adultos, otros jóvenes, otros adolescentes y un revoltijo, mis hermanos. Por eso es necesario la capacitación, el discipulado. Por eso es necesario, mis amados hermanos, participar en los talleres que se den en la iglesia, en las capacitaciones que den los que están llamados o los que están encargados en los ministerios. Por eso es necesario congregarnos para la madurez espiritual, mis amados hermanos. Un servidor o un líder que no haga esto, mis amados hermanos, no está cumpliendo con su misión ni su llamado. Porque la misión y el llamado que ha sido llamado al ministerio es capacitar, es darle conocimiento, darle fe a las personas que están dentro de la iglesia, mis amados hermanos. Amén. Sigue diciendo, así seremos un grupo. Estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes. Y dice, así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos hace falta. Seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y confiar en Él. Ya no seamos niños que ahora piensan una cosa y más tarde en otra. Y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas, mis hermanos. Y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta. No debemos ignorar, mis amados hermanos, que muchos de los que predican o anuncian de pronto la palabra de Dios lo están haciendo con astucia, pero no para edificar el cuerpo de Cristo, sino para sacarle al cuerpo de Cristo. Y no están preocupados en la capacitación de los que están en la iglesia para que alcancen la madurez, mis amados hermanos. Predican de todo menos del conocimiento del Hijo de Dios y no los enfocan a tener fe en el Hijo de Dios. Lo que los enfocan es a tener fe en el mundo, a tener fe en lo que alcancen en esta tierra, pero no esperar al Hijo de Dios, mis amados hermanos. Por eso no les interesa capacitar a nadie, mis hermanos. Y no les interesa dar palabra y conocimiento de Dios a nadie, porque lo único que les interesa es lo que pueden sacar, más no lo que pueden lograr crecer los hermanos y alcanzar la madurez, la estatura de Cristo Jesús. ¿Con el fin de qué, mis hermanos? Con el fin de que ustedes también, de que yo también, se conviertan, mis amados hermanos, en los que ya instruyan a otros, en los que animen a otros, a los que levanten a otros, que sean los que guíen a otros al Señor Jesucristo, mis hermanos. Un niño es engañado por cualquier persona, mis hermanos. Ustedes no han visto que cuando se acerca un carro, uno lo que le dice siempre a los niños o a los hijos es: no le reciba nada a nadie. No le reciba nada a nadie. Mire bien con quién habla. No todo el mundo es digno de confianza. Y ha pasado casos, mis amados hermanos, por las noticias lo hemos visto, que hemos visto niños que secuestran y se los llevan, porque los niños son fácilmente engañados con un dulcecito. Con cualquier cosa, mis hermanos. Así espiritualmente también podemos ser engañados con un dulce, ¿sabían, mis hermanos? ¿Y qué es un dulce? Pues endulzar un mensaje con un versículo de la palabra, pero salido totalmente distorsionado y salido del contexto. Entonces se les da un dulce y se engañan y son arrastrados
a una falsa enseñanza o a un error. Todos nosotros debemos alcanzar la madurez, mis amados hermanos. Y para eso nosotros debemos constantemente ser perseverantes, congregándonos, mis amados hermanos, donde realmente veamos que nos estén dando palabra de Dios, donde nos hablen de Cristo, donde realmente el centro de todo sea el Señor, porque de gracia recibimos, de gracia damos. Y no es que seamos competentes por nosotros mismos, dijo el apóstol Pablo, sino que nuestra competencia o nuestra capacidad o lo que podemos hacer provienen de Cristo, no de nosotros mismos. Hay gente astuta, hay personas astutas, mis amados hermanos, que usan el llamado o el privilegio que tienen de servir para engañar a muchos. Sigue diciendo el apóstol Pablo que recurre a toda clase de trampas. Recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad. El amor, mis amados hermanos, debe hacernos siempre decir la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más al apóstol o al pastor o al maestro. No, mis hermanos, para que nos parezcamos cada día más a Cristo. ¿Cuál es la misión de la iglesia, mis amados hermanos? ¿O cuál es la misión o cuál es el propósito de la iglesia cuando nosotros venimos a este lugar? El propósito es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, en mí y en todos. Que Cristo se forme. Y usted sabe, mis amados hermanos, que para darle forma a algo requiere tiempo, requiere trabajo, requiere disposición, pero requiere de entrega de ustedes y de todos los que vienen a este lugar, mis hermanos. ¿Se imaginan un alfarero dándole forma al barro y el barro empiece a pelear contra el alfarero? No, yo no quiero esta forma, más bien dame esta forma. Es que no me gusta aquí, la oreja no me gusta aquí, más bien por este lado. Entonces es más trabajoso hacer la obra, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el niño no se deja formar. Empieza a hacer pataletas, empieza a hacer escándalos, empieza a hacer bulla, mis amados hermanos. Entonces, imagínense el barro peleando contra el alfarero. Y muchas veces nosotros, mis amados hermanos, el Señor nos quiere formar y nosotros estamos luchando contra Dios. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo que pedir perdón, Señor? ¿Por qué tengo que aceptar las disculpas, Señor? Porque así te formo. Así es mi proceso. Y el proceso del Señor con cada uno de nosotros, por la vida que tenemos tan particular, tan personal, los procesos del Señor, aunque ciertamente son las mismas herramientas, pero no siempre es las mismas circunstancias, sino que las circunstancias varían según sea la persona, mis amados hermanos. Pero a todos Dios los forma y los lleva a la madurez. ¿Quién es quien gobierna la iglesia? Cristo Jesús es el que gobierna la iglesia. Para parecernos cada día más a Cristo, ¿quién es el que gobierna la iglesia? Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia. Cristo. ¿Y cómo lo va uniendo? A medida que vamos conociendo al Señor, mis amados hermanos, conociendo sus virtudes, conociendo quién es el Señor, conociendo quién es Dios, a medida que vamos conociendo a Dios, nosotros vamos comprendiendo y entendiendo qué es la iglesia y cómo es la iglesia, y nos vamos uniendo más. Si aceptamos como el Señor nos vaya gobernando, dándonos dirección. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones. Lo cual quiere decir que no todos hacemos lo mismo dentro de la iglesia. Y quien hace que cada uno trabaje peleando, o en discusiones, o en divisiones. Ahí no dice eso, mi hermano. Ahí dice, quien hace que cada uno trabaje en armonía. ¿Ustedes saben qué es armonía, mis hermanos? La palabra armonía vino por causa de la música. Para que sea armonioso, todos los instrumentos tienen que sonar al unísono. Y todas las voces tienen que sonar una misma tonalidad.
o una misma melodía. Pero cuando los instrumentos, o el uno toca sol y el otro toca la, no va a haber armonía. Cuando el uno, mis amados hermanos, canta, qué sé yo, haznos uno en ti, y el otro está cantando, escucha pueblo mío, pues no hay una armonía, mis amados hermanos, porque estamos cantando diferentes. Estamos divididos, porque el uno cree que es por este lado y el otro cree que es por este lado. El uno cree, mis amados hermanos, que es esta manera de hacerlo y el otro cree que es esta manera de hacerlo. Y cuando hay confrontaciones y uno quiere imponer su lugar, mis amados hermanos, ante los demás, ahí es cuando vienen los problemas, los pleitos y las divisiones dentro de la iglesia. Ahí es cuando viene la falta de armonía. Dice, para que la iglesia vaya creciendo. Para que la iglesia vaya creciendo. O sea, que la iglesia debe crecer, no en número, aunque ciertamente sí. O sea, gloria a Dios, mis hermanos, tener una iglesia llena, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son más almas que puede escuchar la palabra del Señor. Pero aquí lo que está hablando es creciendo en madurez, creciendo en carácter, creciendo en cómo se tratan los unos con los otros, creciendo en que Cristo se va formando en los corazones, creciendo en que nuestros pensamientos se alinean a los de Dios, creciendo en que todo nuestro ser, nuestras emociones no se quedan en la estatura de la niñez, sino que crecen y llegan a ser maduros. El niño, mis amados hermanos, habla de una manera. Y cuando crecemos y somos adultos, ¿seguimos hablando como niños? ¿Cierto que no? Cambia lo del agudo, lo de la voz en los hombres y en las mujeres. ¿Se imagina, mis amados hermanos, nacer de nuevo en Cristo y ser bebés y tener una manera de hablar y seguir 14 años y sigo hablando igual? Entonces, ¿cuál es el crecimiento? ¿Cuál es el crecimiento? ¿Qué ha hecho la iglesia, mis amados hermanos? O más bien, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Cuánto nos hemos dispuesto para el aprendizaje dentro de la congregación o de la palabra de Dios? ¿Cuánto nos hemos entregado a aprender del Señor y cambiar? Lo cual quiere decir, mis amados hermanos, que el crecimiento o la madurez, más bien digo, la madurez se nota en cómo somos, en la medida de cómo nos va transformando el Señor. Si yo sigo siendo el mismo que hace 14 años, eso quiere decir que no hay madurez, no ha habido crecimiento. Algo está pasando. No hemos entregado totalmente, no nos hemos entregado al Señor completamente. No hemos dejado que esa área el Señor la forme y la transforme. Hemos estado peleando contra Dios. ¿Por qué? Porque no nos hemos dejado formar, no hemos dejado que Él sea de ser maniables en sus manos, mis hermanos. ¿Cuántas veces en las iglesias no hemos visto, mis hermanos, que hay pastores ciertamente buenos, formados, capacitados por el Señor, como hay otros que son astutos y no son tan buenos? Pero aún así, en los buenos, o en los pastores, o en los líderes que son buenos, muchas veces, mis amados hermanos, contra esos mismos aún hay rebeldía, aún hay pleitos, aún hay crítica, aún hay murmuraciones. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque no hemos crecido. Sí, todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos y vamos cayendo, porque esto es un proceso de crecimiento. Pero debe haber, mis amados hermanos, sujeción en la obra del Señor, porque si el Señor instituyó a algunos para ser apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, que Dios los preparó y los capacitó y realmente están dando la palabra del Señor, debe haber, mis amados hermanos, sujeción. El corazón del pastor o el corazón de aquel que es llamado por el Señor tiene que tener en su corazón precisamente el anhelo de no buscar nada propio, sino buscar el beneficio de los demás. ¿Y qué más beneficio, mis amados hermanos? Es que todos alcancemos la madurez. Muchas personas creen que pueden crecer espiritualmente, mis amados hermanos, sin recibir dirección o instrucción de la palabra del Señor. Y es imposible madurar sin conocer la palabra de Dios, mis hermanos, y ser instruidos por
por el Señor Jesucristo, su palabra. El que no se alimenta con la palabra de Dios, mis amados hermanos, no va a crecer. El que no se alimenta de la palabra de Dios no va a crecer. Y mucho menos va a tener fe, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Cómo una persona puede alcanzar la madurez y confiar en su Señor si no buscamos la palabra del Señor, mis hermanos? La iglesia primitiva, mis amados hermanos, perseveraban unánimes juntos en las oraciones, compartiendo el pan y compartiendo la palabra del Señor, mis amados hermanos. ¿Por qué logró ser la iglesia primitiva tan fortalecida, tan fuerte, mis amados hermanos, ser capaz de soportar lo que sea, cualquier martirio? Ustedes sabían, mis amados hermanos, que la palabra testigos, cuando el Señor les dijo, y me seréis testigos en todo lugar, en todo el mundo, esa palabra testigos viene del griego marturion, que significa mártir. Cuando un cristiano alcanza la madurez, mis amados hermanos, la edad adulta, tiene tanta fortaleza y tanta capacidad de soportarlo todo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ha sido formado por el Señor Jesucristo. Tiene el conocimiento de la palabra de Dios y cree en la palabra de Dios. Tanto que su mirada está siempre puesta arriba en los cielos, de donde vendrá el Señor, y no aquí en la tierra. Por lo tanto, su esperanza no depende de lo que pase aquí, sino que depende del Señor. Entonces, un cristiano maduro, mis amados hermanos. La fortaleza de un niño y la fortaleza de un adulto maduro no es la misma. Usted no le puede poner una carga a un niño de 20 kilos o de 30 kilos, porque inmediatamente el niño se cae, se lacera, se lastima. Pero cuando usted pone a cargar a una persona adulta un peso de 25 kilos o de 30 kilos, va a ser capaz de soportarlo, mis hermanos, porque ha tenido un proceso de crecimiento y ha sido formado y capacitado, y es capaz de soportar y de resistir. La iglesia primitiva mostró fortaleza y firmeza, mis amados hermanos, porque se capacitó en el Señor Jesucristo y fue capacitada por el Espíritu Santo, mis hermanos. El Señor Jesucristo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, me seréis mártires, tanto que serás capaces de resistir, predicando mi palabra y mi evangelio, soportando cualquier cosa, porque has alcanzado la madurez. ¿Se imaginan, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo le hubiera dado el ministerio o el llamado de ser de mártires, de ser testigos por todo el mundo a niños? ¿Cómo hubiera sido? ¿Ustedes qué creen? ¿O a personas que no hayan alcanzado madurez? A la primera se rajan, como decía el pastor Chuy. A la primera abandonan. Dejan a un lado, no, esto no es para mí, yo que voy a estar sufriendo por esto. Me voy más bien. Ay, pero es que este me dijo, qué sé yo, me dijo lo que nos dicen a todos los cristianos, monja. O que nos dicen estos arrastrados, porque vivimos arrodillados delante de Dios. Ay, no, yo que voy a aguantar la crítica y la burla. Pero cuando el Señor llamó y preparó, capacitó, formó a los discípulos, les dijo: esperen hasta que haya venido el Espíritu Santo y ahí sí, vayan. Les puso la carga en el momento indicado, mis hermanos. Por eso la palabra de Dios dice: no un neófito para que no caiga en lazo o en condenación del diablo. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Para que no se ensoberbezca. Porque cuando usted le da algo a un niño, también empieza: mira, y tú no tienes, y tú tal cosa. Así es uno, mis hermanos, cuando a uno le dan algo y se cree uno el chiquiado de Dios, el preferido de Dios. Y no es así tampoco, mis hermanos. No es así tampoco. O sea que el Señor va dando el crecimiento poco a poco y en el momento oportuno, porque Él conoce los tiempos, da todas las cosas, mis hermanos. Y la iglesia primitiva era una iglesia madura, firme, fortalecida, mis hermanos. Por eso
Tamaño de testimonio tenemos hasta hoy, que llegó hasta acá. Tanto que el apóstol Pablo decía, quiero llegar hasta España. Porque se decía que cuando en esos tiempos se decía que España era el último lugar del mundo. Y Pablo decía, cuando vaya a España, lo saludaré. Tenía un anhelo tan grande y su madurez había sido tan formada, mis hermanos, y había sido tan moldeado por el Señor, que él quería llegar hasta lo último de la tierra a llevar el evangelio. Y estaba en la cárcel. Él no estaba, mis amados hermanos, libre. Estaba en la cárcel. Y aún así decía, quiero llegar hasta España. Pues un cristiano maduro siempre está pensando, mis amados hermanos, cómo crecer más, cómo expandirse más en el servicio. Y no está diciendo, no, aquí no se puede, más bien me voy. No, está buscando la manera de seguir adelante, de servir más, de adorar más al Señor, de levantar las manos al Señor, de no rendirse, sino de seguir adelante, mis amados hermanos, porque ha alcanzado la madurez. Ha alcanzado la madurez, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo, mis amados hermanos, dejó constituido el orden de su iglesia. Y dentro de este orden formó algunos por medio de su palabra y el Espíritu Santo para que ejerzan una profesión o un llamado, que ya los leímos. Estos son formados por el Señor, son moldeados, son tratados para que puedan ejercer bien su llamado. Cuando alcanzamos la madurez podemos ejercer bien el llamado, mis hermanos. Ahí sí, como decía un ejemplo, que coge el avión y sabe que va para París, mis amados hermanos, después de que se sube al avión y despega, usted ya no se puede bajar. Así hayan turbulencias, así hayan dificultades, así el avión se mueva para lado y lado, para arriba, para abajo, para un costado, así se despresurice, mis hermanos. Así pierda altura. Si usted se baja, se mata, no hay opción. Hasta que llegue al destino o llegue al destino. Cuando usted decidió comprar el tiquete, o cuando aceptó, hablándolo ya espiritualmente, cuando usted decidió aceptar a Cristo, mis amados hermanos, que Él es la puerta a la salvación, hasta que llegue. Aquí no hay retroceso, mis amados hermanos. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, mis amados hermanos. Si usted se subió al avión, mis amados hermanos, sépase que si usted se quiere bajar cuando hay turbulencia, se va a matar. Se va a estrellar, mis amados hermanos. Si usted se quiere volver atrás de Cristo, le va a ir peor. Es mejor, mis amados hermanos, que nunca hubiera conocido, que después de haber conocido, abandone el camino, mis hermanos. Porque dice la palabra de Dios, les acontece lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno. Después de ya haber sido lavados, mis amados hermanos, por la sangre de Jesucristo, no hay vuelta atrás. Cuando somos llamados ya no hay vuelta atrás, mis amados hermanos. El que está en el ministerio debe saber que ya no hay vuelta atrás. Hay que seguir adelante. El llamado de estos, o sea, de los profetas, pastores, evangelistas, maestros, el llamado de esto es, según mis amados hermanos, según este pasaje, tiene un propósito, y el propósito es perfeccionar, llevar a la madurez, mis amados hermanos, a los hermanos de la iglesia. La palabra a fin, porque ahí el versículo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa palabra a fin, aquí en este versículo, nos da a entender que los que son llamados tienen como propósito darle el destino definido a la iglesia. Darle el destino definido a los hermanos dentro de la iglesia. Entonces, estos que están llamados tienen que darle el verdadero destino a los congregantes, a los hermanos. ¿Cuál es el destino? El reino de los cielos. Y para eso, ¿qué hay que hacer, mis amados hermanos? Enseñarles del reino de los cielos. Enseñarles quién es el rey del reino de los cielos. Enseñarle quién es el rey de reyes, cómo son las normas del reino de los cielos, cuáles son las leyes del reino de los cielos. Porque si usted le empieza a enseñar o empezamos a enseñar las leyes del mundo, ya las sabemos, hermano.
Fornicación, inmundicia, adulterio, mentira, engaño, infidelidad, traición, avaricia, codicia. El cristiano no debe buscar eso. Y mucho menos el que está encargado debe darle el destino a la iglesia hacia eso. Sino que debe darle el destino hacia ¿dónde? Hacia el reino de los cielos, mis hermanos. ¿Cómo se hace eso? Capacitando, dando palabra, enseñando y muchas otras cosas, mis hermanos. ¿Para qué? Para que lleguemos y alcancemos la madurez. Esa palabra perfeccionar viene del griego catartismos. Catartismos, que significa equipar, preparar completamente, mis hermanos. Lo cual quiere decir que los que están llamados, mis amados hermanos, a servir, como los que se están congregando, están llamados a equiparse, como los soldados que van a la guerra. ¿Usted sabe cómo va un soldado a la guerra? Va sin equipo. No, mis hermanos, va con equipo. Lleva el fusil, lleva las balas, lleva la provisión, lleva la tula, si sea pesada, y vaya para el monte. ¿A qué? A combatir. Pero en nuestro caso no es combatir cuerpo a cuerpo. En nuestro caso es a combatir con los argumentos del Evangelio, la luz de la palabra. ¿Para qué? Para derribar, mis amados hermanos, todo argumento que se levante contra el conocimiento de Cristo Jesús, mis amados hermanos. Pero si aquí no los equipamos y no nos preocupamos por equiparlos, pues bueno, ciertamente ustedes también son responsables y deben buscar la palabra de Dios. Pero yo creo que cuando usted viene aquí, no viene, mis amados hermanos, esperando recibir cualquier cosa. Usted espera cuando viene a este lugar recibir palabra de Dios, ¿cierto, mis hermanos? Que le hablen de Cristo, que conozcan más cómo es estar agradándole a Dios y caminar en este mundo para agradar a Dios. Eso es lo que esperamos. Y por eso también, mis amados hermanos, aquí se les equipa, se procura equipar en la iglesia cuando nos congregamos para que ustedes también sean maestros, para que ustedes también sean pastores, para que ustedes también sean maestros de niños, para que ustedes sean líderes de alabanza, para que ustedes también canten, sean coristas, para que ustedes también manejen en algo, en el servicio a Dios, los medios, para que sea un buen diácono, dando ejemplo, para que sea un intercesor ejemplar. Eso es lo que se hace y se debe buscar en la iglesia, mis hermanos. Cuando no se hace eso, pues no se está haciendo la obra, mis hermanos. No se está equipando, no se está buscando que la iglesia crezca y sea madura. Precisamente esa palabra madurar, mis amados hermanos, catartizo, significa reparar, ajustar, hacer apto a alguien para una función. Hacer apto a alguien para una función. Y aquí buscamos que todos seamos aptos para la obra del ministerio, mis hermanos. Que todos seamos aptos para dar testimonio a nuestra familia. Que todos seamos aptos para dar testimonio a mi vecino. Que todos seamos aptos, mis amados hermanos, para ser cristianos en todo lugar. Eso es lo que es, mis amados hermanos, crecimiento y alcanzar la madurez. Ser aptos, estar reparados por el Señor, formados, nuevas criaturas, mis hermanos. Todo esto sucede, mis amados hermanos, cuando nos disponemos de corazón a buscar estar congregados siempre, mis amados hermanos, unidos al cuerpo de Cristo y a la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Congregarse, mis amados hermanos, es vital porque allí recibimos enseñanza, dirección, corrección, porque el crecimiento no solamente es recibir alimento. El crecimiento es también sacarle de la boca lo que usted se está comiendo que no es debido. ¿Cuántas madres no ven al niño que se está comiendo una tabla, no sé, qué sé yo, un cable y lo brinca y le jala el cable? Eso no se come. ¿O cuántas veces uno no ve al hijo hacer algo indebido y lo que hace es, sí, lo corrige? Eso sucede también y eso también se debe hacer aquí, mis amados hermanos, porque es parte de la madurez, la corrección.
Debemos motivarnos, mis amados hermanos, a la madurez los unos a los otros, no olvidando que somos débiles, mis hermanos, teniendo amor y misericordia y paciencia en este proceso, los unos con los otros, de crecimiento. Alcanzar la madurez, mis amados hermanos, para alcanzar la madurez se requiere conocer al Señor y tener fe en el Señor, pero también se requiere, mis amados hermanos, que los hermanos con los que nos rodeamos nos ayuden en esta formación, porque en muchas ocasiones no se ayuda, sino que antes lo que se hace es todo lo contrario, se destruye lo que Dios ya ha formado, con nuestras actitudes y nuestras acciones, mis amados hermanos. Y nosotros debemos ser participantes de la madurez de mi hermano. Nosotros debemos ser participantes en que el crecimiento del hermano que tenemos al lado. No todo lo contrario. Ayudar a que sean cada día más como niños fluctuantes que no crecen, sino que el Señor se vaya formando en nosotros cada vez más, mis amados hermanos. Dios no diseñó la vida cristiana para ser vivida en aislamiento, mis amados hermanos, o no congregarnos. Congregarnos es más que una actividad semanal. Es una necesidad espiritual, un diseño divino y un privilegio que nutre nuestra fe. El crecimiento o la madurez espiritual saludable, mis amados hermanos, ocurre cuando cada miembro se integra al cuerpo de Cristo. Sirve, se capacita, se dispone, se edifica y permite el crecimiento que el Señor va dando a cada uno dentro del cuerpo de Cristo, mis amados hermanos. Entonces, que el Señor nos ayude, mis hermanos, que el Señor nos ayude a alcanzar la madurez. Y si hay en algo en lo que todavía estamos allá en los tiempos de la niñez, ya dejemos eso y crezcamos a la madurez, mis amados hermanos. Pongámonos de pie. Un aplauso para el Señor, mis amados hermanos. Vamos a decirle al Señor, vamos a darle gracias al Señor por su palabra, que nos habla, que Él nos ayude a ser cristianos maduros, que crezcamos a la madurez y que dentro de la iglesia todos estemos capacitados, tengamos en nuestro corazón el anhelo de participar no solamente en mi madurez espiritual, sino en la madurez los unos de los otros. Amén, mis hermanos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor. Ayúdanos a no ser fluctuantes, Señor. Ayúdanos a ser cristianos radicales, decididos, Señor. Caminar este camino, Señor, en ti. A crecer, Señor, con el crecimiento que tú das, por medio de tu palabra, Señor, por medio del conocimiento del Hijo de Dios, de tu Santo Espíritu, Señor, y de confiar en ti de día en día, Señor. Que asimismo nos preocupemos los unos por los otros de la madurez, Señor, espiritual. Que siempre estemos unidos, Señor, como congregación. Y que lo que hagamos aquí siempre sea, Señor, ministrarte a ti, Señor. Darte a conocer a ti, Padre Celestial. Aumentar la fe los unos de los otros, Señor. Que todos nos edifiquemos, Padre Celestial. Que crezcamos hacia la madurez, Señor. Que no nos dejemos engañar, Padre, fácilmente cuando alguien quiera venir a apartarnos de ti, Señor. A querer apartarnos, a endulzarnos, Señor, a ponernos trampas para volvernos atrás, Señor, del camino al que tú nos has llamado. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que te formes en cada uno de nosotros, que te formes en la vida de cada hermano y cada hermana. Que tu Hijo Jesucristo sea formado en los matrimonios. Que tu Hijo Jesucristo sea formado, Señor, en los hogares. Que tu Hijo Jesucristo se forme, Señor, en cada padre, en cada madre, en cada hijo, Señor. Que se forme, Padre Celestial, tu Hijo Jesucristo en mi corazón, en el corazón de cada hermano y hermana. Que nuestra plenitud esté en ti y nuestra esperanza esté en ti, Señor, y no en nada más. Que podamos, Señor, disponernos y entregarnos al crecimiento, Señor, a la madurez. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Glorificamos tu santo nombre. Gracias, Señor. Protégenos, guárdanos en este día, Señor, camino a nuestros hogares. Gracias por los hermanos.
Que esta semana sea de crecimiento, Señor. Que no solamente sea el alimento que tengamos en este lugar, sino que nosotros mismos, Señor, seamos responsables y te busquemos, nos alimentemos de tu palabra y te busquemos a ti de día en día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un aplauso para el Señor, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Saluda al hermano que tiene a su lado. Dios los bendiga, mis hermanos.